Catherine. I'm English student, and today I am with the teacher Sebastian. And today we are going talking about didactics. Hello, good evening. I am Juan Sebastian. I've been English teacher for around 2 years. I mainly work with kids. I'm English teacher for kids. So yes, I was invited by Catherine, and today we are talking about didactics. Yes. Okay. ¿Cuál fue su principal motivación para escoger la licenciatura en lenguas extranjeras? Ok, pues mi principal motivación fue querer entender el mundo desde otra perspectiva. Los idiomas son una manera para entender el mundo y quería entenderlo desde el inglés. Entonces fue por eso que estudié inglés y que elegí esta bella carrera. ¿Qué características debe tener un docente en lenguas extranjeras? ¿Qué características? Bueno, pues yo creo que primero la creatividad. Creo que para mí es crucial ser creativo a la hora de enseñar inglés. También debe ser como todos los profes, muy organizado, también en la manera en la que se crean los contenidos que van a ser enseñados. Entonces, organización, creatividad, también mucha paciencia. En el ejercicio docente se debe ser muy paciente. Yo creo que con esas 3 características podríamos encerrar las principales que debe tener un docente de inglés. Ok. ¿Nos puedes contar qué es estudiar lenguas extranjeras, licenciatura en lenguas extranjeras? Ok, pues estudiar lenguas extranjeras es una aventura, es un camino en el que tal vez no lo vamos a comprender todo, pues somos aprendices del idioma mientras estudiamos, pero es una aventura que debemos explorar, una aventura en la que nos acompaña en un tramo, pero hay otro tramo en el que debemos hacer solos. Entonces es en esa aventura que siempre me pareció muy divertida también, muy chévere de vivir. Y nada, pues también es muy bonito y expande un poco la visión de lo que se tiene sobre los idiomas en general, sobre la cultura, que siendo la lengua una parte de la cultura, también expande esa visión de lo que es las lenguas y el mundo incluso. Ok. Juan, ¿en qué es lo primero que piensas al momento de enseñar un idioma a una persona que no sabe nada en lo absoluto del idioma? Ok, lo primero que pienso es en hacer mi lenguaje lo más simple posible, hacerlo comprensible para incluso la persona que no sabe mucho del idioma. ¿Cómo hago esto? Entonces utilizo el lenguaje básico, hablo despacio, no utilizo contracciones a la hora de hablar inglés. Y las palabras que sé que pueden tal vez no ser comprendidas por quien está estudiando inglés, entonces tal vez uso un poquito puedo usar el español como apoyo. ¿Qué estrategias utilizas para que el aprendizaje del idioma sea de interés para tus estudiantes? ¿Qué estrategia utilizo? Pues bueno, pues me remoto primero a los intereses, a las experiencias, a las emociones de quien está estudiando inglés, y a partir de esas experiencias, recuerdos, memorias, sentimientos, ideas, pensamientos, emociones del estudiante, pues es por ahí que trato de conducir la clase, de conducir la lección. Porque ese conocimiento que ya el estudiante tiene en el español se le facilita pues después expresarlo, contarlo, relatarlo en el segundo idioma. Ok. Juan, ¿qué es la didáctica? La didáctica, bueno, pues yo digo que la didáctica es como un conjunto de herramientas, pero yo lo dejo estrictamente ligado la didáctica con la creatividad. Para mí no hay didáctica sin creatividad, entonces, y se puede ser, siendo una persona muy creativa, se puede hacer muchas cosas con la didáctica. Entonces, para mí didáctica y creatividad van juntos. Ok, ¿cuál es la importancia de la didáctica?
Bueno, pues es importante porque la didáctica es, digamos, cómo presentamos el contenido, cómo presentamos lo que queremos enseñar, cómo presentamos lo que queremos como profes que el estudiante sepa, aprenda, entienda. Entonces, esa didáctica puede hacer o que el estudiante encuentre ese tema interesante, comprensible y cercano, o una, digamos, un manejo inapropiado de la didáctica puede causar todo lo contrario, que el mismo contenido sea ajeno al estudiante, que no tenga interés, que le parezca aburrido, y pues esto crearía una situación en la que muy seguramente no va a llegar el aprendizaje. Ok. Teniendo en cuenta el concepto de didáctica, ¿cómo lo aplicas en tus clases? Bueno, la didáctica en mis clases, pues como mencioné tal vez al principio, trabajo principalmente con niños, entonces la didáctica la tengo permanentemente en la mente, desde el diseño de clases hasta el momento pues de la clase dentro del salón. ¿Cómo la utilizo? Bueno, por ejemplo, con los niños frecuentemente o no suelo solicitar voluntarios, porque los niños son muy llenos de energía y si pido un voluntario, muy seguramente todos alcen la mano. Entonces, en vez de solicitar un voluntario, más bien otorgo la palabra o la oportunidad de participar a través de un juego. Ese juego puede ser desde el clásico Pass, Pass, Stop, puede ser el Rock, Papers and Scissors, y el que gane o el que pierda hará la actividad al frente de todos. Puedo usar también juegos de roles, entonces tú vas a ser de tendero, yo voy a ser de cliente y vamos a comprar frutas como si fuera un supermercado. Para los saludos y las despedidas, entonces después de enseñarlos, de presentar el contenido, lo empleamos en juegos situacionales en las que suponemos que no nos conocemos y en la que recreamos una película y de la que somos actores. Esas son unas poquitas formas en las que yo personalmente empleo la didáctica en mis clases. ¿Qué tan importante considera que es aplicar el material didáctico en el aula de clase? Bueno, pues es importante aplicarlo porque el material mismo puede ser muy llamativo para el estudiante. El material en sí también puede ser un conector, una manera que conecte al estudiante con el contenido presentado, con el tema del que se está hablando. Entonces, material didáctico para mí puede ser desde un dado hecho de cartulina, que los niños puedan lanzar y que hagan el ejercicio que cae en el dado. Para mí también material didáctico es una pelota, que los niños puedan lanzar y desarrollar una determinada actividad solo lanzando la pelota. Material didáctico puede ser incluso el clásico marcador y el tablero. En una clase donde la participación se haga a través del dibujo, entonces ese dibujo con el marcador y el tablero también es didáctica. Ok, ¿qué importancia tiene el juego en la didáctica? El juego, bueno, pues yo trabajo con niños, entonces para mí es crucial el juego en la didáctica, ya que los niños pues son muy activos y digamos que para evitar que estén por largo tiempo concentrados en el tablero, entonces es cuestión de explicar un tema, presentarlo, a los minutos implementar una actividad para ver si se está comprendiendo e ir haciendo eso poco a poco. Presentar el tema, jugar con ese tema presentado, presentar el siguiente tema, volver a jugar, testear, hacerlo una vez, corregir errores, implementarlo hasta que el juego salga bien. 2, tal vez 3 veces jugarlo, puede ser, creo que es correcto, sí. Ok, ¿cómo realiza la planeación en cada una de sus clases? Bueno, pues la planeación, a la hora de planear, lo más importante que debemos tener en cuenta, o que yo tengo en cuenta, es la audiencia. ¿Para quién planeo la clase? ¿Es para niños pequeños, para niños grandes, es para adolescentes, para adultos? Esa audiencia tiene que ser el punto clave a la hora de diseñar una clase. Y siempre, por supuesto, con el objetivo de lograr el aprendizaje. Entonces, la planeación es el procedimiento, qué es lo que quiero enseñar, cómo lo voy a hacer y cómo voy a evaluar de que ese objetivo sí se logre. Con esas 3 cositas, pienso que son cruciales para diseñar un buen plan de clase. Ok, ¿qué pasos consideran que son los más importantes al momento de realizar la planeación?
Ok, al momento de realizar la planeación es importante, primero, tener claro que planear debe tener un objetivo. ¿Cuál es el objetivo de la clase? ¿Qué es lo que quieres que el niño sea capaz de lograr al final de la clase? ¿Y cómo vas a evaluar eso? ¿Cómo te vas a dar cuenta de que el niño sí aprendió o no aprendió lo que tú llevaste a la clase? Entonces, primero, el público, tu audiencia, a quién vas a enseñarle, es lo más importante. ¿Cómo vas a enseñarle? ¿Cómo vas a presentarlo? Y a lo último, ¿cómo vas a evaluar ese contenido presentado? Para saber si se lograron o no los objetivos planteados en el inicio. Ok, para finalizar, basado en la experiencia de la didáctica, ¿nos puedes compartir un ejemplo, un consejo, perdón, para los que vamos a iniciar esta labor de ser docentes en licenciatura en lenguas extranjeras? Ok, seguro. Consejos. Bueno, consejos. Primero, me atrevería a decir que quizá un consejo podría ser muy paciente. Si bien creo que es una característica que debe tener todo docente, el docente de inglés debe serlo quizá un poco más, ya que no es fácil, no es sencillo pues para todas las personas tener contacto con una segunda lengua. Entonces hay que llenarnos de paciencia porque para muchas personas puede no ser comprensible el idioma, pero puede tener interés de aprenderlo. Entonces hay que ser paciente para estar dispuesto a explicar de pronto 2 veces, a aclarar dudas constantemente. Otro consejo podría ser siempre tener un plan B, porque hay cosas que uno planea en la clase, pero a la hora de aplicarlos tal vez no resulten como uno las planea. Y eso sucede en el aula. Entonces, cuando eso sucede, hay que tener un plan B. Entonces, si a tu clase quieres llevar unas canciones para cantar con los niños, bueno, y si se daña el equipo de sonido del salón, ¿qué hago? Entonces, lleva un plan B. En caso de que no funcione, no se haya podido la canción, lleva un plan B. Bueno, no puedes poner canción, tal vez un video, y tenlo listo el video. También otro consejo podría ser no subestimar a los estudiantes, no subestimarlos, porque a veces uno cree, cuando diseña, me ha pasado que creo que diseño una clase que me parece inicialmente como de todo muy difícil y voy como con dudas al aula a implementarla y resulta que la hacen súper bien los estudiantes, la desarrollan genial al máximo. Entonces eso es lo que yo hago, es subestimar las capacidades de los estudiantes, que es algo que debemos evitar. Hay que siempre esperar el máximo de ellos y tener claro de que si diseñamos la clase es precisamente para que se pueda ser logrado, para que se pueda ser desarrollado por el estudiante. Esos son unos consejitos que yo le daría a quienes empiezan esta labor tan bella de ser docente de inglés. Ok, muchas gracias, Juan. Bueno, está bien. Muchas gracias a ti por invitarme. Bueno, bye. Goodbye. Bye.